Ok. Bueno, bienvenidos a todos a este estudio titulado Las 99 en el desierto. Las 99 en el desierto, que es la parábola de la oveja perdida. Y vamos a comenzar con una oración y directos al estudio. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender de ti y a ayudarnos también a entender de nosotros y de la necesidad que tenemos de ti. Te agradecemos por esta hora donde podemos estudiar de la palabra escrita. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a estudiar Lucas 15, la parábola de la oveja perdida. En Lucas 15 tenemos la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido o el hijo pródigo. ¿Ok? En esas tres parábolas hay una información muy valiosa que muchas veces el leerlas por primera vez nos da más información que leerlas si ya nos han insertado una imagen de esa parábola dentro. Si pregunto en general, ¿cuántos de ustedes han escuchado de que la oveja perdida significa este mundo y que las 99 significa los mundos que no han caído? Muchos de ustedes van a decir, sí, bueno, eso es lo que es, ¿no? Entonces, cuando tú lees una parábola con una idea que pueda que no sea exacta o que no sea demasiado correcta o que no sea incluso la intención original de la parábola, ya tienes insertada una idea acá que al leerla te está evitando de entender la parábola en una situación, en un contexto más amplio. ¿Ok? Estoy aquí para decirte que si bien se puede usar, porque eso es lo hermoso de las parábolas, que las parábolas puedes sacar diferentes ideas, etcétera. Si tienes un grupo de 20 personas, alguien va a decir, la parábola significa la oveja es este mundo y los 99 son los mundos que no han caído. Ok, podemos decir, es una aplicación a la parábola. O sea, se puede aplicar a ello. Eso es lo bueno de las parábolas, que se pueden sacar lecciones de ellas. Se puede aplicar a ello, pero no es la intención original de la parábola. O por lo menos bajo mi punto de vista, no es la intención principal y creo que el texto no demuestra que esa fuera la intención principal de la parábola. El problema es cuando tenemos una idea preconcebida de lo que la parábola está diciendo, porque nos han dicho que eso es la idea preconcebida, entonces luego ya con esa idea preconcebida ya estamos leyéndola en una dirección determinada. Y perdemos de vista la intención original de la parábola. ¿Okay? Es como que tenemos que leer las parábolas como un niño, como si la hubiéramos leído, como si esta fuera la primera vez que la estamos leyendo. ¿Okay? Y diseccionar los personajes, diseccionar los ingredientes en la parábola. ¿Okay? Si tú estás llegando a este estudio con la idea de que la oveja perdida es este mundo y los 99 son los mundos que no han caído, quiero que nos acompañes en este estudio a leer lo que el texto está diciendo. Y sinceramente creo que esa puede ser una buena aplicación, pero no es el sentido original de la parábola. ¿Okay? Os voy a poner un número de ejemplos de cómo cuando se nos inserta una idea en la cabeza, luego esa idea nos está limitando, nos está haciendo cojos en nuestro entendimiento del Evangelio. Un ejemplo es la idea que dice de que Jesús no sabía que iba a ser resucitado o que iba a resucitar, que Jesús no sabía, que entró en los portales de la muerte sin saber que iba a ser resucitado. Ok. En Mateo 16, Jesús dice que tiene que ir a Jerusalén, va a ser agarrado por los escribas, va a ser agarrado por los sacerdotes y por los ancianos, va a ser golpeado, acusado, muerto y resucitado. 3 veces en Lucas, ya son 4 en total, 3 veces en Lucas vuelve a decir que en 3 días resucitará, al tercer día resucitará. Luego dice, cuando está caminando por el templo, destruir este templo y al tercer día
resucitaré. Ya son 5 veces que lo está diciendo. Luego dice que no hay señal que dé, a menos que sea la señal de Jonás, que por 3 días y 3 noches estuvo en el vientre del pez. Y cuando del vientre del pez que Jonás mismo, en Jonás 2 dice, estaba en el abismo, bajo las cadenas del abismo, es expulsado de las aguas, representa un poquitito la imagen de que en Apocalipsis 20, por ejemplo, cuando los muertos son expulsados, el mar devuelve los muertos. Es la resurrección. Entonces, en 3 días, la señal de Jonás. Fijaros si sabía Jesús que se iba a resucitar, que hasta Caifás sabía que iba a resucitar. ¡Hasta Caifás! Caifás va donde Herodes, manda mensajeros a Herodes y dice, este engañador dijo que se iba a levantar en 3 días. Pon guardias alrededor de la tumba, no vaya a ser que sus discípulos roben el cuerpo. Y luego la condición más, o sea, luego la mentira sea peor después, porque van a decir que ha resucitado. Estaba tan claro que Jesús había dicho que iba a resucitar que hasta el enemigo número 1, Caifás, lo sabía. Entonces, ¿de dónde sacamos la idea de que Jesús no sabía que iba a ser resucitado? Si hasta Caifás lo sabía. Si estaba escrito que iba a ser resucitado. Os pongo otro ejemplo. En los evangelios hablan de María. Y en María dice que José no la conoció hasta que no dio a luz al hijo. José no la conoció hasta que dio luz al hijo. Esa palabra conocerla es no entró en ella o no tuvo relaciones íntimas con María. Okay. Hay una tradición que viene desde la doctrina de la Inmaculada Concepción en la Edad Media. La Inmaculada Concepción significa no solamente que María era virgen, que eso es lo que la gente piensa que significa la Inmaculada Concepción, sino que en realidad que María era sin pecado concebida, dice además. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que ella era sin pecado. Eso es la Inmaculada Concepción. Entonces, en la Inmaculada Concepción, en la doctrina de la Inmaculada Concepción, que viene de la Edad Media, se empuja hasta tal punto que ya no es solo María Virgen, sino que ella es sin pecado. Y como es sin pecado y el sexo estaba considerado como pecado, cuando hay mención de los hermanos de Jesús, la Iglesia Católica, con la teoría de la Inmaculada Concepción, pone a los hermanos de Jesús como solo hijos de José, no hijos de María. ¿Por qué? Porque María es pura. Y si son hijos de María, significa que se ha contaminado en la mentalidad esa de que el sexo es impureza, que se ha contaminado. Ese pensamiento llega al protestantismo luterano y prosigue en el protestantismo luterano, salta al protestantismo calvinista, salta al protestantismo bautista, salta al protestantismo anglicano y a la línea anglicana, y de la línea anglicana al metodismo, y del metodismo salta al adventismo, del bautismo salta a las diferentes ramas protestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los hermanos de Jesús son hijos solo de José. Y aquí nadie se ha dado cuenta que hay en el texto evidencias de que eso no es así. Os voy a poner un número de cosas. José y María, embarazados, van a Jerusalén. O sea, a Belén a nacer. Si son los hijos de José, ¿dónde están los hijos de José?
Los hijos de José se quedan en Nazaret. Para quedarse en Nazaret, tienen que tener suficientes años. Por lo menos tendrán que tener 17 años, 18 años. Pongamos que tengan 18 años. ¿Ok? Tienen 18 años. Llegan a Belén sin hijos, porque los hijos de José están allá. Y luego de Belén se van a Egipto sin hijos. Y de Egipto se van nuevamente a Nazaret. Cuando Jesús tiene 30 años, los hijos de José tienen que estar cerca de los 50. Tienen que estar cerca de los 50 años. ¿Qué hace un hijo de José con la viuda María? Que pues, siguiendo a la viuda María, ¿qué hace un hijo de José con 50 tacos, con 50 años, siguiendo a María? Tu madre y tus hermanos están aquí. Ajá. Son hijos de José. ¿Por qué? Porque María es santa. Pero el texto dice que José no la conoció a ella, no tuvo relaciones íntimas con ella hasta que el primogénito nació. El primogénito significa el primero. El primero que rompe el vientre o que rompe el útero. Ese es el primogénito. Esa teoría viene de la Edad Media y viene de la teoría de la Inmaculada Concepción. Entonces, hay referencias de los hermanos de Jesús que siempre están con María, que si fueran los hijos de José tendrían que tener cerca de 50 años. ¿Qué hacen siguiendo con 50 años a María si se supone que ya tienen que estar ellos casados? ¿Por qué no están con sus esposas y con sus hijos? Y están siguiendo a una viuda. No tiene sentido. ¿Me entendéis? Entonces, seguimos tradiciones y luego cuando leemos el texto y leemos de hijos de María, tu madre y tus hermanos están acá, estamos interpretando ya hijos de José, no de María. Ya se nos ha plantado algo aquí en la cabeza y ya no estamos leyendo el texto. Ok, ahora vamos a la parábola. Por cierto, que de esas hay un montón. Hay un montón de esas. ¿Ok? Hay que leer los evangelios nuevos todos los días, como si es un pan nuevo de cada día y siempre con la mentalidad de que me estoy perdiendo algo. Algo no estoy viendo, algo no he masticado, algo no estoy observando en el texto. Fijaros, la parábola de la oveja perdida. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Okay. Lo primero que tenemos que hacer con una parábola es saber cuáles son los ingredientes, o cuáles son los personajes, o cuál es el contexto. Okay. Esta es una de 3 parábolas que responde a una situación inicial. La situación inicial es la siguiente. Hay recaudadores de impuestos y los pecadores. Pon bajo pecadores los que te dé la gana. Leprosos, ciegos, cojos, cualquier persona que tenga una deficiencia física, cualquier persona que tenga una deficiencia mental, cualquier persona que tenga un pecado o un oficio no reconocido como apropiado. Ahí puede estar la prostituta, ahí puede estar el drogadicto, el adicto, lo que sea. ¿Ok? Porque pone los pecadores. ¿Ok? Los pecadores, y luego dice, eso tenemos, es el grupo. Esos se están acercando a Jesús. Los que se acercan a Jesús son los pecadores para oírle. Esos son los que se acercan a Jesús. Y por el otro lado tenemos los fariseos y los escribas que murmuran. Están murmurando.
diciendo, este, por Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. Este recibe a los pecadores y come con ellos. No es la primera vez que este escenario ocurre. No es la primera vez. Hay varias ocasiones en las cuales el mismo escenario se presenta en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 9 tenemos que después de Jesús perdonar los pecados a un paralítico y crear un revuelo, porque ¿quién es este para perdonar pecados? Luego le pide a Mateo Leví que le siga. El Mateo Leví es un recaudador de impuestos. Fijaros que los recaudadores de impuestos y los pecadores están puestos en la misma bolsa. O sea, estaban muy, muy, muy mal vistos. Entonces Leví hace una fiesta en la casa de él e invita a otros recaudadores y a otros pecadores. Y sucedió que estando él, este es Jesús, sentado a la mesa, está comiendo con ellos. He aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro con los recaudadores de impuestos come? ¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Ok? Hay otro momento en el cual, por ejemplo, una pecadora, María, la hermana de Lázaro, está ungiendo los pies de Jesús, ¿ok? Con un perfume, y Simón el fariseo murmura y dice, si fuera profeta, no dejaría que esa le estaría tocando porque ella es pecadora. ¿Ok? Ella es pecadora. Yo soy Simón el fariseo. ¿Ok? Esos son los ingredientes que tenemos en la parábola. Bien. Entonces, él le refirió esta parábola diciendo, entonces, ¿por qué? Porque acaba de escuchar el murmullo que dice, ¿por qué este está comiendo con los pecadores y con los recaudadores de impuestos? Eso es lo que da lugar a la parábola. Eso es lo que da lugar a la palabra. Jesús se les refirió esta parábola precisamente porque ellos están murmurando que este está comiendo con pecadores. Y ahí es cuando entra el contexto de la parábola. Fijaros, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Ok, el título del estudio de hoy es Las 99 en el desierto, pero la Reina Valera del 60 nos dice, ¿los deja dónde? En el campo. Una traducción en este versículo bastante desafortunada. ¿Por qué? Porque la referencia es G 20:48. ¿Y saben dónde pone campo? En todo el Nuevo Testamento. Acá. ¿Saben lo que pone en el resto del Nuevo Testamento con esta referencia? 20:48. Desierto. En realidad, dice lo siguiente. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el desierto y va tras la que está perdida hasta que la haya? Y uno puede decir, bueno, campo, desierto, ¿cuál es la diferencia? A los oídos de los fariseos, muchísima diferencia entre decir campo y decir lo que Jesús dijo, desierto. ¿Cómo sabemos que es desierto? Bueno, porque la palabra significa desierto y luego porque se usa en el cualquier otro lugar como desierto. Por ejemplo, os voy a poner un par de ejemplos. ¿Ok? G 20:48. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el campo de Judea. No predicó en el campo de Judea, predicó ¿dónde? En el desierto de Judea. Entonces Jesús, Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al campo para ser tentado por el diablo. ¿Fue llevado al campo o fue llevado al desierto por 40 días? Fue llevado al desierto.
Es la misma palabra, exactamente la misma palabra. ¿Por qué nos han traducido como campo? Pues tal vez porque alguien tenía el concepto de que las 99 son los mundos no caídos, que están tranquilitos en su campo pastando y no han caído, mientras que la otra es el mundo caído que el Señor ha venido a buscar. La parábola sale a raíz de que los fariseos están acusando a otros de ser pecadores y no ellos. Okay. Al encontrarla, ¿dónde ella está perdida? ¿Dónde están las otras? En el desierto. Las 99 están en el desierto. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. O sea, encuentra a la perdida y no le pide a la perdida que le siga. No le pide a la perdida que camine al lado de él. No, la coge y la pone sobre sus hombros. Y cuando llega al desierto, no, que no dice el desierto. Espera, que con la perdida no la está llevando al desierto. ¿Dónde está llevando a la perdida? A su casa. Reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Él se goza con esa oveja que ha perdido y se goza con los vecinos que están alrededor de su casa y con sus amigos. Pregunta: ¿dónde están las 99? En el desierto. Las 99 están en el desierto. Dejó a las 99 en el desierto. Ahora vamos a ver cuál es la implicación de lo que Jesús está diciendo cuando dice eso. Okay. Alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Y luego les dice lo siguiente: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ay. Espera. El que tenga oídos, que escuche. ¿Viste que Jesús siempre dice eso? El que tenga oídos, que escuche. En Argentina dice: al que le encaje el sombrero, que se lo pongan. ¿Quiénes son los 99 justos que no necesitan arrepentimiento? Los fariseos. Al principio tenemos los dos grupos, los pecadores y los fariseos. Los fariseos no son pecadores, los pecadores son los otros, los que están comiendo con Jesús. Esto se llama sarcasmo. Esto se llama ironía. ¿Ok? En España se dice: si te pica, ajos comes. Si te encaja el sombrero, te lo pones. El que tenga oídos, que escuche. Les acaba de dar subliminalmente en toda la cara, usando la retórica y usando un consejo que tenemos en Proverbios 26. Si vais a Proverbios 26, os voy a leer el consejo que nos da ahí en Proverbios 26. Dice en el versículo 4 de Proverbios 26, versículo 4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. O sea, dice, un necio te está diciendo necedades, dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tan necio como él. Pero fijaros lo que dice el versículo 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Oye, ¿le tengo que responder al necio o no le tengo que responder al necio? Porque el versículo 4 me dice: no le respondas, el versículo 5 me dice: respóndale. Pues depende de la situación. Jesús acaba de responder al necio de acuerdo a su necedad.
ha cogido la necedad, la burrada que acaban de decir los fariseos, y usando los mismos ingredientes, porque ellos se creían justos, ellos se creían que no necesitaban arrepentimiento, usando los mismos ingredientes, Jesús va y dice, ok, pues el cielo se regocija por un pecador que se arrepiente en lugar de los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pregunta, ¿necesitan arrepentimiento? Ya lo creo que necesitan arrepentimiento. Entonces, ¿por qué Jesús dice, acaso Jesús está diciendo que no necesitan arrepentimiento? No, lo que Jesús está usando está respondiendo al necio de acuerdo a su necedad. Está usando la sátira, está usando el sarcasmo, está usando la ironía, está usando a aquellos que tengan oídos que lo escuchen. Fijaros cómo les contesta en la habitación, en la casa de Leví. En la casa de Leví les dice, al oír esto, porque vuestro maestro está comiendo con pecadores, al oír esto, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas ir y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pregunta, ¿cuántos humanos son justos? 0. ¿Pero tú crees que todos los humanos creen que no son justos? Los fariseos no. Los fariseos se creían justos. ¿Crees que ellos no necesitan médico? Claro que necesitan médico. Entonces, ¿por qué Jesús está diciendo, los sanos no tienen necesidad de médico? Se está usando para el necio parte de la necesidad del necio para que el necio no se crea sabio en sus propios entendimientos. Jesús a veces contesta y a veces no contesta al necio. ¿Okay? La sabiduría de los tiempos viene del Señor. Estas personas, claro que están enfermas, pero en su percepción no lo están. Entonces Jesús usa eso y dice, bueno, el que tenga oídos que escuche. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas ir y aprender lo que significa. Misericordia quiero, y atención, atención, lo que acaba de decir Jesús, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cómo que no quiere sacrificio? ¿Acaso no estableció en el desierto por 40 años el modelo de los sacrificios? Fijaros, en Hechos 7, cuando Esteban está testificando enfrente del Sanedrín, está contando toda la historia de Israel. Y cuando está contando la historia de Israel, llega el tiempo en el cual Israel ha sido sacado de Egipto y está en el desierto por 40 años. Cuenta la historia del becerro de oro, pero el becerro de oro ocurrió en un instante. Después del becerro de oro, se genera el sistema de sacrificios, no de misericordia, el sistema de sacrificios. Y se establece en el desierto por 40 años. Y fijaros cómo Esteban les cuenta al Sanedrín lo siguiente. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Fijaros, ¿acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? O sea, ¿vosotros estáis creyendo que por 40 años esas víctimas, holocaustos y sacrificios me lo estabais ofreciendo a mí? El Sanedrín se tuvo que quedar con cara blanca. Pues claro que lo estábamos ofreciendo a ti. Jesús dice, yo quiero misericordia, no sacrificios. Y aquí le está diciendo, Esteban, ¿acaso creéis que le estabais ofreciendo esos sacrificios a él? Pues claro, no. ¿Dónde? En el desierto.
En el desierto. Os voy a decir por qué cuando Jesús dice los 99 que se quedan en el desierto, eso tiene que retumbar en un eco tremendo en la mente judía. Y luego continúa diciendo, también llevasteis, fijaros lo que dice acá, el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicisteis para adorarlas, yo también os deportaré más allá de Babilonia. ¿Acaso pensáis que en el desierto me estabais ofreciendo víctimas a mí? Llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán. Que por cierto todavía está en la bandera de Israel. La bandera de la estrella de David es la estrella del dios Renfán. Es paganismo. Y el sistema de víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, tabernáculo de Moloc, es paganismo. Ay, 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 ay. Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 3 dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos ¿dónde? En el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. ¿Dónde se quedaron? En el desierto. Cuando Jesús les dice las 99 fueron dejadas en el desierto y luego dice porque ellas eran justas, entre comillas, o sea, hoy diríamos, Jesús está diciendo, que te lo quieres escuchar más claro, diría, las justas, entre comillas, los que están sanos, entre comillas, ¿ok? Está usando la ironía. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. La palabra desierto es la misma, por cierto. En Hebreos 3 dice, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Quiénes le provocaron? Todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés. ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con ellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Espera, que la oveja perdida entra en la casa, los 99 se quedan en el desierto. La oveja perdida es llevada a la casa y hay regocijo. Los 99 se quedan en el desierto. Ahí andan todavía. Recordar que el capítulo 15 nos da otras dos parábolas. La moneda perdida y el hijo perdido. El hijo perdido entra en la casa. ¿Dónde está el hijo mayor? El justo. ¿Dónde está el justo? Afuera. En la oscuridad. El hijo mayor, afuera en la oscuridad, representa a las 99 que se han quedado en el desierto, pereciendo en el desierto. Mientras que la perdida es la que ha entrado. En Hebreos 4 dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 6 dice, 6 y 7 dice, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quien antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día. Adivina cuál es el día que Dios fija. Otra vez fija un día. ¿Sabes cuál es ese día? Hoy. Diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de entrar en
su reposo. Okay. Vamos a quitar aquí pantalla. Vamos a recapitular. En la parábola de la oveja perdida es el pecador. Las 99 son aquellos que no se lo creen. Os voy a decir algo. Jesús está con los pecadores. Jesús no está con los justos. Son los pecadores los que tienen conciencia de su pecado, los que se acercan a Jesús. Son los justos los que no tienen necesidad de médico. Son los justos los que no tienen necesidad de Cristo. Es por eso que Jesús le dice a los mismos fariseos, vosotros veréis con vuestros propios ojos, veréis a las prostitutas, y a los pecadores entran en el reino, ¿cuándo? Primero. Y vosotros os quedaréis afuera. ¿Por qué? Porque ellos no se ven pecadores. Porque ellos no tienen un concepto del pecado. Cuando uno no tiene un concepto del pecado, en realidad lo que no tiene es el Espíritu del Señor convenciéndoles de pecado. Porque el Espíritu Santo es enviado para convencerte de pecado, de juicio y de justicia. Si tú no entiendes que tu grito o tu enojo o tu orgullo es tan detestable y te hace tanto daño como el adúltero, si tú no entiendes eso, tú crees que eres mejor que el adúltero. Y como eres mejor que el adúltero, necesitas un Dios más pequeño para salvarte. Cuanto más justo eres, ante tus propios ojos, más pequeñito es Jesús. Mi abuelita, siempre a la noche cuando éramos pequeñitos, venía a la habitación cuando dormíamos en su casa. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tuyo es, mío no. Y hacíamos esa oración para dormir. Jesucito de mi vida. Hay gentes que no tienen un Jesús, tienen un Jesucito. Tienen un Jesucito. ¿Por qué? Porque cuanto más justos son ellos, más pequeños es su Salvador. Simón el fariseo invita a Lázaro y a Jesús a una fiesta. También se le conoce como Simón el leproso. Significa que de una u otra manera ya no es leproso. Me imagino que Jesús posiblemente le haya sanado. Pero él no está ahí para honrar a Jesús. Él está ahí para honrarse a sí mismo por asociación. Como la gente que usa sus fotos en Photoshop, y cuando vas a sus casas tienen fotos con Mandela, tienen foto con Bill Clinton, tienen foto con Michael Jackson, todos ahí puestas en el piano. Porque usan el Photoshop y cogen fotos suyas y están ahí agarrados con todos los famosos. Es como fama por asociación. Fama por asociación. Ah, yo conozco a tal y tal. Sí, yo a tal y tal. Igual la has visto de pasada, pero ya eres casi amigo de la infancia. Okay. Esa es la razón por la cual Simón el fariseo invita a Jesús. No para honrar a Jesús, sino para honrarse a él. Y Simón el fariseo ve a María, la pecadora, y él se cree mejor que ella. Y como se cree mejor que ella, Jesús es pequeño en el corazón de Simón y sin embargo es enorme en el corazón de María. Cuando murmura en su corazón, si este fuera profeta sabría quién le está tocando, pues ella es pecadora. Jesús va y dice, Simón, hay un hombre al que uno le debe 100 denarios y otro le debe 10.000 denarios.
Y este hombre les perdona a los dos. ¿Quién lo va a amar más? Y dice, al que más le perdonó. Has dicho bien, has dicho bien. Porque al que mucho es perdonado, ama mucho. Pero al que poco es perdonado, ama poquito. Pero en la situación humana, amigos y amigas, en la situación humana, al que poco se le haya perdonado es porque no tiene entendimiento y un reflejo correcto de su pecado. No tiene un entendimiento correcto del pecado. Y como no tienes un entendimiento correcto del pecado, no tienes una necesidad enorme de tu Salvador. Pablo habla a Timoteo en la primera epístola de Timoteo, en el primer capítulo, y le dice de sí mismo, Pablo dice, yo soy el chief of sinners, soy el primero de los pecadores. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Este es Pablo, que es el mayor de los evangelistas de toda la historia. Este es el Pablo que entiende el mejor el evangelio. Y es precisamente por eso que entiende que él sin Cristo es capaz de lo peor. Él sin Cristo no es nada. En Cristo es todo, pero es Cristo dependiente. Tú todo, tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tú eres su amado, pero todo eso es en Él, no en ti. Sin Él, tu realidad es que estás desnudo, estás podrido, no vales para nada, eres ciego, desnudo y miserable. Esa es tu realidad sin Él. La realidad en Él es que eres precioso bajo sus ojos. Eres su hijo o su hija. Él te va a proteger y Él te va a dar vida eterna. Esa es la realidad en Él. Y tenemos que regocijarnos en la realidad en Él. Pero nunca pensar que esa realidad la podemos obtener sin Él. Que podemos ser justos sin Él. A día de hoy, ya no vale. En ciertos círculos cristianos ya no vale bienaventurados los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Ya no vale. A día de hoy ya no vale. Y os voy a decir por qué no vale. Os voy a decir cómo en ciertos círculos se ha cambiado este versículo. ¿Ok? El versículo ahora, a día de hoy, se escribe de esta manera. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, tienen la fe de Jesús, no se ponen aritos, no comen carne, no van con pantalones a la iglesia, no escuchan música sincopada, no ven una película de Hollywood. Bienaventurados los que hacen culto de familia de mañana y noche y no pierden un día. Los bienaventurados los que se levantan a las 5 de la mañana. Ya no vale guardar los mandamientos y la fe de Jesús. No vale. No es suficiente. No es suficiente. De hecho, en una universidad donde se estudia la carrera de teología, los estudiantes de teología hicieron una survey, una encuesta. ¿Se puede creer en Jesús y ser salvo? No os podéis imaginar la respuesta de cientos de personas en esa encuesta. Todos dentro de esa universidad, teólogos, catedráticos, estudiantes, pastores, etc. ¿Se puede ser salvo creyendo en Jesús única y exclusivamente? Y la respuesta fue un rotundo y unánime no. Esa es la mayor herejía que el ser humano pueda llegar a decir. Que no se puede ser salvo con el único nombre dado a los hombres a través del cual se puede ser salvo. Hechos 4.
la mayor energía. ¿Por qué? Porque ya no vale creer en Jesús. No es suficiente creer en Jesús. Os digo que no es ni siquiera suficiente seguir los 10 mandamientos. No es ni siquiera suficiente. Porque si me dejo la barba muy larga, ya me la tengo que cortar. Y si me dejo el pelo muy largo, ya me lo tengo que cortar. Y si a alguien se le ocurre mostrar un tatuaje, ya no es suficiente, ya tiene que hacerse el láser. Ya no es suficiente. Y cuando Jesús no es suficiente, entonces nada es suficiente. Ya no hay nada que sea suficiente. Ya el veganismo ya no es suficiente, porque no es suficiente. Ya, porque ahora tienes que moverte al campo, porque ya no es suficiente ser vegano y vivir en la ciudad. Pero ya no es suficiente estar en el campo, tienes que hacer esto y 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 tienes que creer de esta manera. Hemos puesto en el canal un estudio del milenio, tres partes del milenio, que si no lo habéis estudiado, si no lo habéis escuchado, os animo a escucharlo. En el estudio repetimos varias veces, esto es mi estudio personal, ningún momento clamando que tengo todas las piezas del puzzle, en ningún momento. Pero ahora os digo lo siguiente, ya no vale creer en Jesús y guardar sus mandamientos. Tienes que creer en Jesús, guardar sus mandamientos y creer el milenio de una manera particular. Tienes que creer en Jesús, guardar sus mandamientos y creer la profecía de Daniel 8 en una manera en particular. Hemos añadido al versículo, porque ya no vale Cristo. No es suficiente Cristo, no es suficiente amar al prójimo, ya no es suficiente eso para ser salvo. ¿Por qué? Porque el ser humano busca ser justo en sus propias medidas. Entonces, cuando una persona está siendo salvada por Cristo, cuando una prostituta llena de cicatrices, cuando un drogadicto lleno de tatuajes, cuando una persona llena de aritos, cuando otra persona cuando esas personas están siendo salvas, hay que quitarles esa salvación. Porque no es justo que ellos sean salvos haciendo nada, solo recibiendo la misericordia de Dios. No es justo cuando yo tengo que abstenerme de esto, me tengo que abstener de lo otro, me tengo que abstener de esto, de lo otro, y sonamos como el hijo mayor que no mató un animal con los amigos ni se fue de parranda. Sonamos exactamente igual que el hijo mayor, sonamos exactamente igual que los 99 y no nos damos cuenta que los 99 se quedan en el desierto. Pereciendo en el desierto. ¿Por qué? Porque las obras de ellos son malos y no creyeron el evangelio de fe. Porque siguen empeñados en salvarse a sí mismos. Siguen empeñados en ellos salvarse a sí mismos de la misma manera. Y lo que en realidad manifiestan es lo siguiente: como tú te estás salvando a ti mismo. De hecho, a mí se me explicó de esta manera, que en su día no lo entendí, pero tampoco me resultó distorsionado. A mí se me explicó de esta manera: tú vas subiendo las escalones, Oscar, y lo que te vaya faltando, Cristo va completando. Lo que te vaya faltando, Cristo va completando. Es como, se me explicó de esta manera, el yugo en el cual, el yugo de los animales, el yugo de los bueyes, Jesús está en un lado y tú estás en el otro. Entonces, tú vas haciendo lo tuyo y lo que te falta lo hace Cristo. Hasta que yo me di cuenta que yo no era un buey, sino un ratón. Cuando un ratón es puesto en el yugo del buey con otro buey, ¿quién carga? El otro buey. ¿Quién hará? El otro buey.
Si su yugo es fácil, ¿cómo su yugo es fácil? Claro, si lo lleva él. No va a ser fácil si lo lleva él. Y ahí es cuando en Mateo 11 Jesús nos revela la invitación a todos nosotros. En Mateo 11, y acabamos con esto, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí todos los que estáis trabajados, todos los que estáis llenos de obras, todos los que estáis construyendo una torre de Babel, ladrillo por ladrillo, hasta llegar al cielo. Aquellos que están en el desierto, que llevaban el tabernáculo de Moloch, que les voy a llevar más allá de Babilonia. Claro que más allá de Babilonia no hacemos más que construir torres. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y sin embargo, Cristo mismo dice a los fariseos, vosotros recorréis tierra y mar en campañas evangelistas para llegar a un prosalita. Y cuando éste es convertido, le hacéis el doble hijo del demonio de lo que era antes. Porque le habéis llenado de vuestro yugo. De vuestro yugo. No están entrando en el descanso de Cristo. El descanso de Cristo. ¿Cuándo? Hoy. Cuando escuchan su corazón. Cuando escuchan su voz. Hoy. Cuando no entramos en el descanso de Cristo, tenemos un Cristo muy pequeñito y un amor muy pequeñito. Una autojusticia muy grande. Y en lugar de presentar misericordia, presentamos nuestros sacrificios. Es la ecuación matemática. Y muchos de ustedes lo han estado viviendo. Y yo os puedo decir que en mi caso lo viví. Lo viví. Yo conocí el Evangelio en Cristo. Y en lugar de dejar que Cristo me siguiera educando en ese Evangelio, puse mi confianza en aquellos que supuestamente tendrían que saberlo porque llevaban en ese Evangelio supuestamente 15 años más que yo, o llevaban 20 años más que yo, o llevaban 50 años más que yo. Y lo único que hicieron de mí fue otro fariseo. Y me llenaron de cargas. Y me hicieron llegar a pensar que cuando estaba yo salvo era cuando di mi corazón al Señor y 5 años después no estaba salvo. ¿Cómo puede ser eso? Estaba salvo 5 años antes, pero 5 años después ya no estaba salvo. Ya no era suficientemente bueno para ser salvo. Ya no era suficientemente bueno para ser salvo. Es que no tienes que ser suficientemente bueno para ser salvo, tienes que ser suficientemente malo para ser salvo. Por lo menos en tu conciencia, en tu entendimiento. El entender el pecado. ¿Para qué? Yo pueda aprender a amar más, tengo que entender que he sido perdonado mucho. No me malinterpreten. No vayan a hacer más pecado. No vayan a adulterar a día de hoy. No vayan a emborracharse el día de hoy. No vayan a matar a una persona a día de hoy. No, no, no. Entiendan que como están a día de hoy, ustedes son grandes pecadores. Con lo que ya tienen, no necesitan más. El agujero ya es muy profundo.
Señor, muéstrame ese pecado en mí. Cuidado con preguntar, porque la gente dice, tenemos que pedir por el Espíritu Santo. Espera un momentito, que el Espíritu Santo lleva dado al pueblo de Dios hace 2000 años atrás. Toda mujer, toda esposa sabe que el Espíritu Santo ya está presente. Es esa vocecita dentro que dice, no le digas eso al esposo. No le digas eso al esposo. No le digas eso al esposo. Ya lo dijiste. Esa vocecita es el Espíritu Santo. Todo esposo sabe que el Espíritu Santo ya está presente hace 2000 años. No digas eso. Llevas 1 hora en el PlayStation, los platos sin hacer. Le encantaría a tu esposa que te levantaras del sofá y lavara los platos. Venga, chico, levántate. Venga, que tienes 35 años, deja los jueguecitos. Vaya a lavar los platos, lava los platos. Mira para atrás. Han pasado 1 hora y ahora la mujer con el labio retorcido está lavando los platos ahí de mala manera. Ay, chiquillo, ya perdiste la oportunidad. ¿Por qué no te levantas ahora y le pides perdón? ¿Qué tal? Bueno, quieres seguir jugando al videojuego. Vale, ok. Si el Espíritu Santo ya está, amigos. Ok, lo que necesitamos no es el Espíritu Santo, necesitamos uno de esos algodoncitos para limpiar los oídos. No necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos escuchar. Aquellos que tenéis oídos, escuchar. Señor, muéstrame mi vagueza, lo flojo que soy. Muéstrame lo nerviosa que soy, que siempre me preocupo por todo. Muéstrame esto, muéstrame las puntillas que voy soltando aquí y allá. Muéstrame, Señor, muéstrame. Uf. No te preocupes, que Dios es misericordioso y te mostrará de a poquito, de a poquito, de a poquito, porque como te muestre todo tu pecado a día de hoy, que no has cometido adulterio, a día de hoy, que no has matado a nadie, como te muestre todo tu pecado a día de hoy, caes fundido. Caes fundido. Como veas tu pecado a la luz de Cristo. Y cuando lo veas, es cuando corres a Cristo. Es cuando entiendes su sacrificio, es cuando entiendes su amor, es cuando entiendes su misericordia y es cuando empiezas a beber de una fuente que emana tanto amor que tú bebes de ella y como nos dice en los evangelios, luego de ti saldrá agua viva para dar a otros. ¿Sabes qué? El Señor hará del desierto el jardín del Edén también. Porque les dice a los fariseos, verás a los otros entrar primero. Vosotros os creéis que estabais los primeros. Entraréis los últimos. Gracias al Señor que en su misericordia también hará del desierto un pasto y todavía está ahí agarrado al hijo mayor hasta que se decida entrar y todavía está ahí esperando que esas 99 se decidan a cambiar su actitud. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esas 99 se quedaron en el desierto y por qué la otra se escapó? Yo me pregunto, si la oveja es un animal de rebaño, la oveja es un animal de rebaño. ¿Por qué se escapó la 100? ¿Por qué se fue? Yo lo veo aquí todos los años en invierno. Cuando hablamos de las ovejitas, qué lindas. ¿Tú sabes que las ovejitas hacen bullying? Si hay una oveja que no le gustan, la golpean para afuera y la echan. ¿No sabían eso? Esto lo vemos aquí en el rebaño todos los inviernos. Este invierno, si puedo, lo grabo y lo ponemos en el canal. ¿Por qué esa se escapó? Yo me pregunto, ¿eh? Esto ya es especulación pura, ¿eh? Pero yo me pregunto, ¿por qué una oveja que es animal de rebaño deja a las otras 99? Igual es que no las dejó a las otras 99. Igual es que las otras 99, con la actitud de justas, cabecearon a la oveja negra. Y tuvo que venir aquí el pastor a rescatarla. Ahí lo dejamos. Vamos a cerrar con una oración. Muchísimas gracias por estar presentes. Espero que
la parábola ahora se haya entendido un poquito mejor, el contexto de la parábola se haya entendido un poquito mejor. ¿Ok? Y espero que nosotros estemos entre los que se acercan a Jesús. Jesús come con los pecadores. Atención, porque hay un banquete preparado. Si Jesús no cambia, comerá con los que Él ha hecho justos. No con los justos, sino con los que Él ha hecho justos, que son, sin Él, pecadores. Hay un banquete preparado para aquellos con los que Jesús siempre se le veía comiendo. ¿Ok? Cerramos con oración. Muchísimas gracias, Padre, por mostrarnos un poquitito más de nuestra condición. Tenemos que vernos como somos sin ti para ver la necesidad que tenemos de ti. Y evidentemente, Padre, si somos el primero de los pecadores, eso nos impide juzgar a otros de la manera que muchas veces juzgamos. Te damos las gracias, Señor, por tu espíritu de misericordia y amor para con nosotros. Y por tu yugo, que como tú has prometido, lleno de humildad y misericordia, es fácil de llevar. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Muchas bendiciones. Un día más cerca. Y Dios es bueno siempre. Chao, chao. Saludos de Lima, Perú. Feliz sábado. Saludos. Saludos para Celani Ortega, Rafael Ortega y Luz Marina Méndez de Santander de Quilichao, Colombia. Saludos desde Salto, Uruguay, para todos los hermanos queridos. Para Oscar también, cariños. Saludos desde Moncayo, Perú. Saludos desde Bucaramanga, Colombia. Bendiciones para todos. Saludos desde Juliaca, Perú. Saludos desde Varadero, Argentina. Saludos desde Galicia, Coruña. Viquiños para todo, vicos. Igual. Yo me voy que tengo el pan de trigo sarraceno en el horno. ¡Hasta luego!